Y es bien interesante porque cuando uno empieza a preparar estas predicaciones, Dios siempre te pone a prueba de lo que tú estás trabajando, procesando, ¿verdad? Y lo que Él te está dando. Y ayer yo estaba preparando la predicación y llegó una visita inesperada a mi casa. Llegó una persona que no estábamos esperando y pues yo sigo escribiendo, lo recibo y sigo escribiendo y el Espíritu Santo me dice, ¿y dónde está lo que estás escribiendo? Yo estoy escribiendo de hospitalidad sacrificial, de esta capacidad de yo en medio de la adversidad, de la dificultad, dejar mi ser, dejar mi situación y ponerme a la disposición de la persona que está llegando a mi casa o a mi vida. Yo dije, Señor, pues esto es una disonancia cognitiva. Les explico. Una disonancia es cuando mi conducta es contraria a mi creencia. Yo estoy creyendo que en medio de la adversidad yo tengo que recibir gente a mi casa y atenderlas con amor. Sin embargo, llegó una persona inesperada a mi casa y yo estoy aquí comiéndome la Biblia y escribiendo. No lo estoy atendiendo. El Espíritu Santo me confronta con la realidad y yo digo, pues tengo que romper toda disonancia y actuar según mis creencias. Pues terminé la predicación, yo terminé, la cerré, atendí a la persona se fue y cuando me vuelvo a sentar, yo le digo al Espíritu Santo, escudriñame y muéstrame en qué otras áreas de mi vida hay disonancia. La disonancia nos lleva a vivir contrario a lo que creemos. La disonancia nos lleva a actuar contrario a mis valores, a mis creencias, incluso a la palabra de Dios. Y esta mañana el tema de la predicación es la casa de Lázaro, hospitalidad sacrificial. Y mientras yo voy a desarrollar el tema, yo quiero que usted analice, ¿verdad? Esto que está hablando Dios, yo lo hago, yo lo creo y no lo hago, ¿verdad? Para que podamos llevar esta introspección y podamos llevar este análisis. Ya nuestro pastor y pastor Jonathan han estado desarrollando el tema de la hospitalidad, ¿verdad? Y yo quiero definir, porque me encantó esta definición, de lo que es la hospitalidad. La hospitalidad es la cualidad de acoger, agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Pero hospitalidad en griego significa literalmente amor, afecto o bondad a los extraños. Amor, afecto o bondad a los extraños. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir que por lo que vemos o escuchemos, nuestro amor por el prójimo, nuestro amor por el extraño, se muera, se pierda. Porque Dios nos manda a amar. Y la hospitalidad es un acto sacrificial de amor a mis hermanos, de amor al que conozco y al que no conozco. La hospitalidad revela amor ferviente por los demás. Esto moldea nuestro carácter, porque el verdadero amor es aquel que es sin fingimientos. Romanos 12, 9, 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea que la palabra de Dios continúa invitándonos a mostrar amor, a dar amor, no solamente de palabra, sino con hechos, sino con actos, a través de la hospitalidad, a través de recibir a otras personas, no solamente en mi hogar, también en mi vida, también en la casa de Dios, porque son lugares donde yo estoy, y donde yo estoy, Dios quiere que nosotros reflejemos su amor. Este acto nos lleva a parecernos más a Jesús, porque el amor de Jesús por nosotros es puro, es sacrificial,
es sin fingimiento. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó. Y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. La hospitalidad sacrificial es uno de los vehículos que Dios usa para llevarnos a la unidad del Espíritu. Es el vehículo o uno de ellos, ¿verdad?, que Dios utiliza para ponernos unánimes juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. La unidad del Espíritu es tan y tan poderosa porque nos lleva a ser uno en el cuerpo de Cristo. Nos lleva a que cuando la cabeza duele, el brazo se soba. Cuando el pie está cojo, la mano lo levanta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y a través de su amor tenemos que cuidarnos, y ese cuidado es una hospitalidad sacrificial. La hospitalidad sacrificial me lleva a derrumbar egos, individualismo, egocentrismo. Vivimos en una sociedad bien individualista, bien materialista, totalmente contrario a los preceptos de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de este mensaje constante que recibimos, ¿verdad?, en las redes, en las películas, sobre el individualismo y el egocentrismo y el materialismo. Y debemos enfocarnos en la visión de Dios para nosotros. Dios quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Dios quiere que estemos pendientes los unos de los otros. Dios quiere que yo pueda dejar mi problema y mi situación aquí y poder atender al otro. Esto desarrolla un carácter firme en la fe. Esto desarrolla un carácter limpio, un carácter sincero, un carácter que no necesita máscaras sociales para aparentar. Porque tengo la certeza y la seguridad que en mi acto de hospitalidad Dios se glorifica de manera simbiótica. Lo que yo doy, lo recibo. Y no lo hago, como dijo nuestro pastor, con la intención de recibir. Pero es ley. Lo que yo doy, yo recibo. Si yo doy amor, yo recibo amor. Si yo doy cuidado, yo recibo cuidado. No necesariamente de la misma persona. No casi siempre en la misma situación. Pero Dios se va a encargar de que si tú eres una persona que da amor, utilice cualquier otro medio para que te dé amor a ti. Dios se va a encargar que si tú eres hospitalario en un momento difícil en tu vida, Dios se va a encargar de poder llevarte a ti las buenas nuevas, la palabra, la fe, la esperanza a través de ese acto. El texto base para desarrollar la prédica se encuentra en Juan 12, del 1 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo quiero que nos sentemos y nos detengamos un momento a analizar este pasaje. Aquí estamos viendo 4 personajes característicos
con 4 conductas distintas y con 4 maneras de servir diferente. Quiero comenzar con Marta. Marta, en el servicio a otros, mostraba un acto de humildad. Marta, en el servir a otros, mantenía la conciencia de que Jesús vino al mundo a servir y no a ser servido. El servicio a otros, no impese cómo me sienta, no importa cómo yo esté emocional, físicamente. El servicio a otro es el antídoto para la altivez, para la arrogancia, para el egocentrismo y para el individualismo. Cuando yo sirvo con la intención de emular a Cristo, cuando yo sirvo con la intención de agradar al que estoy sirviendo, yo estoy haciendo un acto de humildad, así como Cristo hizo con nosotros, que vino a servir. Podemos ver esto en Marcos 10:45, cuando dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Hijo del Hombre, Jesús, vino a servir, vino a entregarse, ¿cuánto más nosotros no tendremos que enfocarnos en el servicio? La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque nos parecemos más a Jesús. Porque cuando damos comida, cuando damos agua, cuando damos un abrazo, cuando damos una sonrisa, cuando llevamos una palabra de esperanza y de amor a otro, estamos emulando a Cristo. Y a eso hemos sido llamados, a proclamar el evangelio de Dios, no solamente con palabras, sino con actos. El abrir las puertas de mi hogar, el abrir las puertas de mi vida, que se me ha hecho a mí bien difícil, porque el pastor siempre me decía que yo era muy selectiva, y salir de esa cajita se me ha hecho difícil, pero Dios está haciendo la obra en mí. Salir y abrir mi corazón, mi alma, ser vulnerable, servir a otros, recibir en mi hogar, recibir en mi círculo, recibir en mis relaciones interpersonales, aquellos que Dios envía. Eso es un acto sacrificial, es una hospitalidad sacrificial. Lázaro, por otro lado, mostró una conducta de hospitalidad que muy pocas veces nosotros, los que recibimos gente en nuestros hogares, hacemos. Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Nosotras las mujeres somos bien hiperactivas y queremos tener el control, pero Dios obra en nosotras. Y cuando recibimos gente en nuestra casa, estamos pendientes a que se sientan bien, a darle. Y muy pocas veces tenemos el tiempo de sentarnos con nuestro invitado, a mirar a los ojos y a hablar. Lázaro llega a esta escena para enseñarnos que en medio del servicio a otros, en esta hospitalidad, yo debo tener un balance y sentarme a la mesa con mi invitado. Porque en este caso el invitado era Jesús, pero en nuestros hogares llegan hijos de Dios, que fueron enviados por Dios, porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros, y todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. O sea que si llegan a mi hogar es porque Dios permitió que llegaran, y yo tengo que sacar un tiempo para sentarme a la mesa. Ese acto de sentarme a la mesa, no solamente con la persona que recibo en mi hogar, sino ese acto de detenerme en mi diario vivir y sentarme a la mesa con Dios a hablar. Detenerme, simplemente a escuchar a Dios. Muchas veces nos enfocamos en orar y en pedir, y cuántas veces nos sentamos y decimos: Señor, aquí estoy, háblame. Eres el invitado en mi vida, esta es tu casa, este es tu templo, háblame.
dominar la mente y que la mente no venga a invadir con pensamientos, sino decir, solamente quiero escuchar tu voz. Solamente quiero saber lo que me dices. Eso es un acto sacrificial porque estoy muriendo a mis planes, al control, a mis ajoros de la vida y le estoy diciendo, me detengo porque tú eres mi prioridad, háblame. Cuando nosotros hacemos eso, desarrollamos un carácter de firmeza y dejamos de ser seres influctuantes que van y vienen como las olas del mar y nos convertimos en ese árbol plantado junto a corrientes que trae su fruto y su hoja no cae porque tengo dominio y control de mi mente y de mis emociones, de mi agenda, de mi todo. Y digo, no, me siento a la mesa a escucharte. Me siento a la mesa a ver qué me tienes que decir. Me siento a la mesa con mi invitado y le digo, te escucho. Voy a contar un testimonio bien lindo. Hace como tres domingos atrás o 4 domingos atrás, nosotros cuando estamos abrumados nos escapamos para Rincón. Y ese fin de semana decidimos invitar a mi tía. Ese domingo por la mañana mi esposo se levantó con una migraña horrible y nadie se había dado cuenta, solo mi tía. Mi tía se levanta, que era la invitada, nosotros los anfitriones. Ella se levanta y le dice, Dios me trajo por ti. Puso sus manos sobre él, comenzó a interceder y a orar por él, y allí ocurrió algo glorioso y maravilloso. Y su dolor se fue, y no solamente él recibió palabras, sino que mi tía recibió consuelo. El acto sacrificial de invitar a otros, no solamente a tu casa, sino a tu vida, trae bendición. Y cuando servimos y nos sentamos a escuchar, en esos momentos también podemos escuchar la voz de Dios. La hospitalidad requiere que nos sentemos a tener conversaciones que edifiquen, que nutran nuestras vidas. Colosenses 4:6 nos dice que nuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto nos lleva a la unidad del Espíritu. Cuando las conversaciones que tenemos son con gracia, son sazonadas con sal, son con propósito. Aquí no hay espacio para la murmuración, aquí no hay espacio para hablar mal del prójimo, aquí no hay espacio para hacer leña del árbol caído, sino que toda palabra que hablemos en esa dirección va a ser para edificación, consolación y la unidad del Espíritu. Cuando yo soy bien visual y cuando yo tengo en mi mente la palabra unidad en el Espíritu, yo me imagino muchos carbones juntos. No sé cuántos han hecho barbecue, pero en mi casa somos fanáticos de barbecue. Y cuando tiramos el carbón y lo prendemos, esa llama, cuando están esos carbones juntos, se enciende y se levanta. Así yo veo lo que somos cuando Dios habla de unidad en el Espíritu. Somos carbones encendidos que cuando nos unimos, cuando nos amamos, cuando aprendemos que todos somos un solo cuerpo, cuando entendemos y comprendemos que hay momentos que yo tengo que dejar mi yo y recibir a otros en un acto de hospitalidad sacrificial, esos carbones que están dispersos se unen y levantan una llama que beneficia no a mi vida, sino a la del otro y a otros. Así que la unidad del Espíritu, yo lo veo así, como carbones encendidos que se unen y encienden una llama y son capaces de cocinar un montón de cosas. Nosotros tenemos que tener bien consciente de que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios tiene un plan divino para ello. No hay casualidad, no se trata del azar, no se trata de coincidencias, se trata de que de antemano Dios preparó todo para que nosotros camináramos por caminos de bien. Que hay momentos y situaciones que no entendemos, que no comprendemos, que no sabemos para qué,
Dios nos invita a descansar en sus promesas y a entender y comprender que no se trata de mí, que se trata de Él. Cuando yo vivo con esa conciencia y yo estoy manejando crisis, situaciones o dificultades, yo tengo que abrir aún mis ojos espirituales más y mis oídos para ver cómo Dios se está moviendo. Porque qué lindo es que en un momento de angustia, que en un momento de dificultad, toquen la puerta de tu casa y te digan: Dios te bendiga, es que no sé por qué sentí venir y hablar contigo. Es como abrirle la puerta a Jesús, porque viene a traer buenas nuevas de salvación. Qué lindo es cuando nosotros estamos en escasez. En mi casa, ¿verdad? Mi mamá está aquí. Cuando éramos chiquitas, pasamos unos momentos de necesidades. Y qué lindo y qué emocionante era voy a llorar. Ver a mi abuela llegar con bolsas de compra para nosotros. Qué lindo era ver llegar a la gente de la iglesia con bolsas de ropa para que nos las midiéramos. Y era como si hubiésemos ido a Mall of San Juan a comprar ropa. Qué lindo es cuando en el corazón de nosotros está la disposición de abrirle las puertas a la gente. No importa cómo me esté sintiendo ni lo que esté sintiendo, porque yo sé que esta persona que llega a mi casa sin ser invitada o con la intención de ser invitada, viene a traer buenas nuevas, viene a traer bendición a nuestro hogar. Tercero, María ungió los pies de Jesús. El verdadero acto de sacrificio. Ella tomó un perfume caro para ungir los pies de su invitado. Ella no escatimó en gastos. Podrían pensar que María era impulsiva, que María tenía una mente emocional. María fue dirigida por el mismo Espíritu de Dios para preparar al Maestro para la hora de la entrega. Hay momentos en nuestra vida que nosotros, haciendo hospitalidad sacrificial, estamos abriendo camino para el cumplimiento de Dios en la vida de otros y en la de nosotros. Esto puede adaptar a la hospitalidad sacrificial cuando nosotros estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles, y aún así abrimos la puerta de nuestro hogar, y más aún nos abrimos emocionalmente con nuestros invitados. Es sacrificial cuando le doy pausa a mi crisis, a mi problema, a mi necesidad, y tengo la capacidad de atender a mi invitado y mostrarle amor en el servicio. Servir, sentarme a la mesa y poder tener este diálogo lleno de sal, lleno de entendimiento, lleno de sabiduría. Cuando Metro comenzó hace como 3 años atrás, 4 años atrás, hubo un momento que tuvimos que reunirnos en nuestra casa, era alquilada. Y como al par de meses de empezar a reunirnos, el vecino de al frente llamó al dueño de la casa a quejarse porque éramos muy ruidosos y hacíamos cultos los domingos y no había parking. Pues quiero que sepan que el dueño nos llamó para botarnos literalmente de la casa. Nos dio un mes para irnos de la casa. En ese proceso nosotros dijimos: no importa lo que pase con nosotros, esta casa siempre se va a abrir para recibir la gente de Dios. Con cajas de mudanza hacíamos los cultos. Y en ese momento de hospitalidad sacrificial, cuando no teníamos ni dónde vivir, cuando nos estaban llamando semanalmente para ver cuándo nos íbamos, todos los domingos se abrió esa casa para recibir y dar palabra. Qué bonito fue cuando llegaba la gente y nos abrazaba. Qué bonito era cuando adorábamos juntos. Ese era nuestro momento de bálsamo. Ese era nuestro momento de paz. Y en medio de esa dificultad, de una amenaza de quedarnos sin hogar, Dios nos enseñó que cuando le servimos a Él primero y ponemos primero sus planes, Él se encarga
de resolver nuestro asunto. La hospitalidad cristiana involucra sacrificio. María, al ungir los pies de Jesús, muestra que la verdadera hospitalidad implica ofrecer lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros como hijos de Dios debería ser el amor, la compasión, la misericordia, el perdón, la humildad y la obediencia a Dios. Y por último, el acto de Judas. Judas, hijo de Simón, criticó el acto de servicio de María, lo cual refleja la mentalidad mundana que mide el valor de las cosas por su utilidad económica y no espiritual. Este comentario sale de un corazón corrompido, de un corazón malintencionado, de un corazón dañado por la avaricia y el amor al dinero. Esta fue la única conducta rechazada por Jesús en ese escenario. Si se fijan, la única conducta que fue rechazada por Jesús fue las palabras de Judas. Él no criticó el servicio de Marta. Él no criticó el que Lázaro se sentara a la mesa con él, mucho menos el acto de María al ungir los pies. Él sí criticó, regañó a Judas por haber menospreciado el acto de servicio de María sacrificial y no entender la razón ni la intención. ¿Cuántas veces nosotros, por falta de conocimiento, por inocencia, por falta de exposición, cuántas veces nosotros por simplemente estar enfocados en los afanes de la vida, hacemos como hizo Judas? Criticamos al que está haciendo el bien. Criticamos a aquel que está dando la mano. Criticamos a aquel que está ayudando. ¿Cuántas veces nosotros nos cegamos por nuestras emociones y abrimos nuestros labios para señalar y juzgar a aquel que está trabajando para la obra de Dios? Esta conducta fue rechazada por Jesús, dejándonos como enseñanza para que no la repitamos, para que entendamos que no es correcto enfocarse en lo material, sino que nuestro enfoque debe ser en lo eterno, en las cosas espirituales, en lo incorruptible. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es una invitación, es un mandato, es una orden de Dios para que la ejecutemos en diferentes ámbitos de nuestra vida, incluida la hospitalidad, el servicio a otros con la conciencia de que estoy agradando a Dios, mostrándole amor a mi prójimo mediante mi servicio, aun cuando no tengo el deseo de hacerlo, cuando no tengo los recursos, cuando no tengo el ánimo. Eso es sacrificial. Eso es un acto de amor sacrificial, porque me estoy desprendiendo de mi necesidad y me estoy enfocando en la necesidad de mi invitado. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, que en medio de mis diligencias, en medio de la esperanza, en medio del sufrimiento de mi tribulación, en medio de la agonía, en mi oración, Dios me está diciendo, en medio de todo eso, comparte las necesidades de los santos y practica la hospitalidad. Yo veo esto como que Dios me está diciendo: no importa lo que estás pasando, cómo te estás sintiendo, abre las puertas de tu casa, abre las puertas de tu vida para que recibas la bendición que voy a traer a través de otros. Dios utiliza a las personas
para que sean de bendición también a nuestra vida. Nuestro pastor tiene un refrán y a mí me encanta, y es que dice que Dios lo puede hacer solo, pero si nosotros no quiere, ¿verdad? Parafraseado así. Dios lo puede hacer, Él no nos necesita. Pero su amor es tan y tan y tan grande que te quiere involucrar en su plan. Y tú eres parte del plan divino de Dios. Yo soy parte del plan divino de Dios. Cuando Dios ponga en tu corazón el ir a visitar a alguien, cuando Dios ponga en tu corazón el llamar a alguien, cuando Dios ponga el llegar a una casa sin ser anunciado, hazle caso a la voz de Dios. Porque no sabemos si en ese momento somos el instrumento de sanidad, de salvación y de bendición para esa casa, para esa persona que Dios nos está llamando. Tenemos que aprender a escuchar y a seguir la voz de Dios, porque en esos momentos claves Dios se quiere glorificar. El contexto en el que son dadas estas instrucciones es interesante, porque vimos en Romanos 12:1 al principio de este capítulo que Pablo está explicando que somos llamados a convertirnos en sacrificio vivo. Al parecer, mostrar hospitalidad es una forma de hacerlo. Podríamos pensar que mostrar hospitalidad es un acto de servicio, pero en ocasiones es mucho más que eso. En ocasiones es un sacrificio. Es una manera de poner mis prioridades, mi tiempo, mi mesa, mi comida y mi casa como un sacrificio al servicio de los demás. La hospitalidad sacrificial es una puerta para practicar el dominio propio, la vulnerabilidad, la transparencia y el morir a mi yo. Número 1, practico el dominio propio cuando tengo una crisis emocional, cuando tuve un mal día o simplemente mi batería social está en cero y me toca dominar mis emociones y mis pensamientos para recibir a otros, poner en pausa mis issues y enfocarme en las necesidades de las otras personas. Esto me lleva a ser Marta, me lleva a ser María y me lleva a ser Lázaro. Número 2, la hospitalidad sacrificial puede ser una puerta para atreverme a ser vulnerable con esa visita y en el momento oportuno abrir mi corazón y expresar mi necesidad. La sociedad nos ha enseñado que nosotros tenemos que andar con máscaras sociales, que tenemos que ser fuertes, que los hombres no lloran y que las mujeres son capaces de vencer el universo y levantar la mano y todas esas cosas. Pero Dios nos enseña a ser transparentes, a que no tengamos necesidad de andar como un payaso, a que no tengamos necesidad de ponernos máscaras para que nadie se dé cuenta de lo que estoy viviendo. Porque cuando yo vivo con máscaras, con apariencias, no le doy el permiso a mi hermano de que me abrace y me diga, Dios está contigo. No le doy el permiso a mis hijos de que vean que mamá también se cansa, que mamá también llora. No le doy el permiso a nuestras parejas a que sirvan de soporte. Esto es bien interesante porque cuando nosotros nos atrevemos a ser vulnerables, a ser sinceros, en ese momento cuando uno recibe ese feedback de la otra persona, uno recibe esperanza. Hace como un par de semanas atrás yo tenía mucho dolor y estaba llorando del dolor. Y Nicolás viene y me dice, mamá, pero es que en la vida vamos a tener dolores y eso tú no lo puedes controlar. 3 bofetas. Porque cuando yo utilizo esas palabras y las llevo al contexto general de mi vida, es verdad. O sea, yo me estoy mostrando vulnerable ante mis hijos y Dios lo usa a él para decirme, es que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La bendición que hay en la vulnerabilidad es hermosa. Yo los invito a que se atrevan. La transparencia, tercer punto. Porque si recibo a alguien en mi hogar, tengo que desprenderme de la presión de aparentar, de presumir, y puedo darme el permiso de ser realmente quien soy.
sin máscara, sin superficialidad. Proverbios 27:17 nos dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Cuando se frotan las cuchillas de hierro, cada una se vuelve más afilada y por lo tanto más efectiva. Yo voy a repetir esto porque si usted no se acuerda de nada, yo quiero que usted se acuerde de esto. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Cuando se frotan las cuchillas de hierro, cada una se vuelve más afilada y por lo tanto más efectiva. Del mismo modo, cuando los creyentes están involucrados en las vidas de los demás, de manera saludable, sin toxicidad ni codependencia, se produce una edificación mutua. Y entonces Eclesiastés 4, del 9 al 12, se cumple en nuestras vidas cuando nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Número 4. La hospitalidad sacrificial es un espacio donde muero mis necesidades, a mi egocentrismo, a mi individualismo, y puedo disfrutar de Hechos 2:35, que dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús nos llama a una hospitalidad que va más allá de la comodidad, a una que está marcada por el sacrificio. Cuando damos lo mejor de nosotros a Dios y a los demás, nuestras ofrendas se convierten en un acto de adoración. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar en tu hospitalidad? Discutiendo la predicación con mi esposo, él me trajo algo que me voló la cabeza y yo le dije: yo quiero que lo digas tú, porque el mensaje te llegó a ti, así que yo quiero que cerremos, ¿verdad?, este mensaje reflexionando en estas palabras. Para compartirlo. Levántate, iglesia. Levántate, 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 levántate. Dale gracias a Dios. ¿Quién es mejor hospedador que Cristo? Cierra tus ojos. Identifica todo lo que en este mensaje te tocó al corazón. Pero todo esto se engloba, todo esto se reúne, todo esto se une en el acto sacrificial más grande que un ser humano, Dios con nosotros, ha hecho en la cruz del Calvario. Desde antes de la fundación del mundo, donde todo estaba planificado, donde tú y yo estábamos pensados, donde tú y yo en este tiempo íbamos a estar sirviéndole al Señor, el acto sacrificial más grande para entrar, el que nos vino a buscar, el hospedador más grande, se hizo en la cruz del Calvario, donde el Señor resucita al tercer día, donde nos da acceso directo al reino de los cielos, donde nos hace sacerdotes, donde nos hace partícipe, donde nos hace parte del reino de los cielos. Tienes que levantar tu mano esta mañana y darle gracias a Dios por ese sacrificio. Gracias porque tú eres el hospedador más grande. Tú nos dejaste entrar al reino. Tú hiciste moradas allí para cada uno de nosotros. Tú pusiste el querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Tú en aquella cruz exhalaste y dijiste: consumado es, Padre, y nos diste la razón más grande para poder entrar a tu reino, para estar contigo, para poder estar contigo en la eternidad. Gracias porque tú sí que eres un hospedador.
Dale la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que todo se merece, al Santo, a la luz del mundo, a Dios con nosotros. Recuerda ese sacrificio. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, iglesia. En ese, el amor sacrificial más grande fue de Él y solo de Él. Y si tú solamente miras allá arriba y le das gracias y abres, tú te vas a acordar que el sacrificio que tú haces no es tanto, sino que el que Él hizo es muy grande y no hay forma de pagarlo. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora. Levanta tu mano. Gracias, Padre, porque tú sí que me hospedaste en el reino de los cielos. Tú me diste acceso. Tú abriste las puertas del cielo para cada uno de nosotros, siendo nosotros aquellos leprosos, siendo nosotros polvo y ceniza, siendo nosotros teniendo condición de humanos, desechados por la humanidad, rotos desde el principio, pero tú nos hospedaste en el reino de los cielos. Tú hospedaste tu Santo Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Tú te metiste tu Santo Espíritu y habitó entre nosotros, dice la palabra. Así que gracias, Señor, porque tú sí que eres hospedador. Tú sabes de hospedaje. Tú nos cuidaste, tú nos pensaste, tú nos trabajaste. Tú sigues redarguyendo, tú sigues dándonos alimento, dándonos agua, vistiéndonos cuando estamos desnudos. Oh, Padre, gracias, Señor. Cuando más tenemos sed, tus ríos de agua viva caen sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu hospitalidad, Jesús. Tú sí que eres grande. Levanta tu mano y dile: Padre, gracias. Gracias por hospedarme. Gracias por hospedarte dentro de mí. Gracias porque me haces hacer las cosas maravillosas que solamente tú sabes hacer dentro de mí. Gracias, Señor.